Ya dijo, gracias por lo que hiciste, héroe y otras palabras, ¿no es cierto? Yo no hice ni más ni menos que lo que me había comprometido a hacer. Yo nací en el campo, hice mi escuela primaria en el campo, después tuve que ir a Santa Fe para hacer mi secundario y después decidí entrar a la Armada Argentina. Y fue una casualidad, siempre me preguntan por qué entraste a la Armada Argentina. Por los caballos, digo yo. Y dice, ¿qué tiene que ver los caballos con la Armada? Resulta que al nacer y criarme en el campo, yo amaba a los caballos y los amo, ¿no es cierto? Los amo. Cuando llego a Santa Fe a estudiar, no tenía dónde ir a cabalgar, andar a caballo. Y un compañero mío, que era sobrino de un militar de ejército, que estaba en el Liceo General Belgrano, que es un liceo de caballería que tenemos allá, me invitaba los fines de semana. Y ahí yo empecé a conocer a los militares, porque en el campo, en esa época, se imagina, años 60, no había televisión, no había internet, no había teléfono, no había energía eléctrica, no había nada. Los diarios llegaban 2 o 3 días porque venían en el tren de Buenos Aires, llegaban al pueblo a la noche y si no llovía podía entrar alguien al campo a llevarlos. Así que eso hizo que a través de los caballos yo tome contacto con los militares. Decidí entrar a la escuela naval, nadie me obligó. En aquel momento no había academias como hay ahora, así que nos juntamos 3 amigos en Santa Fe, preparamos el ingreso, que era bastante extenso. Fuimos a Buenos Aires, en ese momento había 1.200 postulantes, fuimos a Río Santiago, realmente a la isla de Río Santiago a rendir. Había 1.200 postulantes y ingresaban 200. Los 3 ingresamos bien, gracias a Dios. Terminé la Escuela Naval Militar, hicimos el viaje en la Regata Libertad alrededor del mundo, me recibí como oficial de la Armada y decidí hacer la carrera de aviador naval. Me preparé el ingreso para entrar a la Escuela de Aviación Naval, ingresé a la Escuela de Aviación Naval. Me recibí como piloto aeronaval y empecé a volar aviones de combate para exploración, guerra antisubmarina, aviones de portaaviones. Y yo tenía 22, 23 años. Y yo pensaba, qué fantástico, ¿no? Era una aventura total. Y yo pensaba, ¿cuántas personas en el mundo podrán estar haciendo lo que yo estoy haciendo? Porque encima me pagaban un sueldo. ¿Me entienden? Pero yo tenía que tomar conciencia de 2 cuestiones. Y siempre lo digo. Hay profesiones donde uno tiene que saber qué es lo que pone en juego. Y para un policía, para un bombero, para un personal de las fuerzas de seguridad y para un militar, el capital de trabajo que pone en juego es su vida. Es su vida. El que asume esta profesión tiene que saber que el capital que pone en el tablero es su vida. Y tiene que mentalizarse en eso. En consecuencia, yo era consciente de esta situación y yo disfrutaba lo que se me estaba brindando. Y eso que se me estaba brindando no era por gracia divina, por más que yo tenga mucha fe. Era porque mi abuelo pagaba impuestos, porque mi padre pagaba impuestos, y con esos impuestos el Estado compraba los aviones, compraba la munición, me pagaba el sueldo a mí, pagaba a mis instructores y yo salía a prepararme para defender al país. ¿No es cierto? Cuando Mariela dice, tanto tengo que agradecer, y dice héroe, a mí nadie me obligó. Yo me comprometí a hacer eso. Y en consecuencia simplemente cumplí con lo que yo, había comprometido. No hice nada extraordinario.
Por eso siempre digo qué distinta sería nuestra sociedad. Primero, si en lugar de ser habitantes, nos transformáramos en ciudadanos. Tomemos conciencia de lo que es ser ciudadano, de cumplir con nuestras obligaciones y exigir por nuestros derechos, ¿no es cierto? Qué distinta sería esta sociedad si todos y cada uno de sus actores sociales hicieran ni más ni menos que lo que se comprometieron a hacer. Desde el niño en su función de hijo, alumno, desde el padre en su función de padre, desde el docente en su función de docente, y así continuando. Y voy a decir escala inversa. El sindicalista como sindicalista, el juez como juez, el policía como policía, el militar como militar y sobre todo el político como político. ¿Y por qué digo en escala inversa? Porque cuando yo digo desde el estudiante hasta el político, o sobre todo desde el docente hasta el político, alguno podría suponer que tiene más valor el político. Y yo digo que tiene más valor el docente. Muchas gracias, chicos. Buenos días. Muchas gracias.